Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, avanzando ya un poquito en lo que es también nuestra clase pasada. Muy bienvenida, Amelia, también a la clase. Justamente estamos cambiando de enlace para poder tener la grabación de la clase. Entonces, los compañeros y las compañeras que no puedan participar en este momento puedan tener también la oportunidad de luego, a través del material acompañando también, para tener la grabación de la clase. Hoy nos toca un poquito desarrollar un tema muy importante también dentro de lo que es la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar principalmente a poder trabajar lo que es el diseño del proyecto. Y cuando hablamos de diseño de proyecto, estamos hablando también de aquella herramienta que nos va a servir para poder trabajar principalmente lo que es el estar trabajando un proyecto, que sabemos que para trabajar un proyecto debemos también de conocer las necesidades que tenemos y las necesidades que en ese momento queremos estar abordando también dentro de esta fase, que es un poquito de lo que vamos a estar también definiendo dentro del mismo, viendo principalmente que sabemos que a través de los diferentes libros, diferentes autores que pudiéramos tener, estamos también trabajando lo que es las diferentes definiciones que van realizando también estos autores a través de los diferentes definiciones, digo bien, que pudiéramos tener también dentro de este proceso. Entonces, un poquito trabajar ese proyecto en sí, que nos va a ayudar principalmente, como ya les decía, un poquito a definir lo que es un proyecto en sí principalmente, que nos habla de diferentes sistemas de trabajo que pudiéramos estar interactuando entre sí para poder también ir determinando los diferentes problemas que nosotros queremos también resolver dentro de cada sistema de trabajo que tenemos también en la organización. De esta definición, por ejemplo, como nos dice el autor Martinic, nos dice que un sistema de acción cuyos elementos interactúan entre sí para producir cambios de una situación o un problema determinado. De allí también tenemos la identificación del problema, donde debemos identificar el problema que queremos también resolver. Su descripción y su explicación exhaustiva pasa a ser su descripción dentro de lo que es también el paso que vamos a ir dando para poder ir elaborando también nuestro proyecto o este proyecto, para que podamos comprender también la situación a ser abordada y poder también trabajar la percepción técnica que pudiéramos tener dentro de cada una de las organizaciones donde nos toca cada uno de nosotros el cumplir también nuestras funciones, que muchas veces son acciones operativas, acciones técnicas, acciones administrativa, digo bien, o de apoyo. Por eso decía que va a reflejar muy bien en el lugar donde nos toque trabajar, que sabemos también la participación de cada uno de los funcionarios en las diferentes áreas es muy importante, como así también las personas que llegan a nuestro servicio, que nos va a ayudar principalmente a poder trabajar el diagnóstico
situacional de nuestra organización, en donde también podamos ir identificando el proceso que vamos a ir trabajando dentro de este marco, que debemos también, en primer lugar, saber muy bien cómo vamos a ir trabajando este proyecto, este proceso, este sistema, llamémoslo así, y en primer lugar debemos de saber también por qué en una organización se debe de gerenciar también a través de estos procesos, donde en primer lugar nos pueda permitir coordinar diferentes recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros, donde trabajamos el presupuesto, la forma de trabajo y el proceso en sí que vamos a tener en ese desarrollo del proyecto, con el fin de poder lograr las metas propuestas con un tiempo determinado. Veíamos la primera clase de que cuando estamos planificando, trabajamos también el cronograma de trabajo donde definimos el tiempo que nos va a llevar a desarrollar ese trabajo o esa actividad, quiénes son los responsables de esas actividades también, por eso determinamos el tiempo. Y ante un mundo complejo de la tecnología cambiante, recordemos que la tecnología hoy en día es una tecnología muy avanzada, una tecnología innovada, que cada día se van innovando más también esta herramienta de trabajo, ¿verdad? Que nos sirve también para poder ir viendo cómo vamos a ir trabajando también estas instituciones, ya sean públicas, ya sean privadas, ya sean de sociedad civil, ver cuáles son esas condiciones económicas necesarias que juegue también un papel importante ante la situación presentada. Y es una técnica diseñada para poder enfrentar también el cambio que vamos a estar viendo también desde lo que es un análisis interno como lo que es también un análisis externo. Y principalmente cómo podemos transformar esa presión externa que sabemos siempre vamos a tener en nuestros lugares de trabajo. Para ello, debemos conocer también, en primer lugar, cuál es la característica de la política, del programa y del proyecto que voy a estar trabajando, y por eso debo también identificar cuál es ese instrumento a trabajar, cuáles son las características que va a tener cada uno de los instrumentos que voy a limitar, y también la duración, el tiempo que ya mencionábamos recién, es muy importante. Dentro del instrumento definimos la política, definimos el programa y definimos el proyecto en sí. Entonces, dentro de la política como instrumento, tenemos también las características que debemos de tener en cuenta, que en primer lugar es de carácter global, quiere decir que puede englobar todo el entorno técnico, administrativo, civil, económico, como nosotros vayamos a plantear. Fija objetivos, y cuando hablamos de objetivo es porque debemos definir un objetivo general y de ello varios objetivos específicos que a la hora de la verdad va a tener que responder, por supuesto, a nuestro objetivo general. Marcar nuestras metas, a dónde, a qué quiero llegar, cuál es mi meta específica. Y debemos identificar también los medios que se emplearán dentro de lo que son los objetivos que vamos a trazar y dentro de las metas que queremos alcanzar. La duración de esta política de trabajo de un proyecto es lo que definimos en un tiempo de a largo plazo. Cuando trabajamos el programa, debemos también como característica tener en cuenta que ese programa debemos de
describir, detallar específicamente, principalmente fijando los objetivos, fijando las metas específicas para que así también podamos identificar los proyectos que van a componer dentro de estos programas. Y la duración del tiempo es a mediano plazo. Y el siguiente instrumento es ya el proyecto en sí, que tiene la característica que es la unidad más específica. ¿Por qué decimos más específica? Porque al trabajar ya un instrumento como proyecto, ya debemos de estar discriminando también todo lo que nosotros queremos componer, lo queremos lograr, lo que queremos alcanzar dentro de este proyecto, como son los objetivos, las metas a corto plazo y poder especificar también las medidas para poder lograr estos objetivos y estas metas. Hablábamos de la clase pasada que ejemplificamos con la campaña de vacunación en donde podríamos tener como meta lograr 20% de vacunación ahora en niños menores, ¿verdad? Con la vacuna dengue. Se puede ser lo que es mi objetivo principalmente, ¿verdad? Mi objetivo general y de ahí ir trazando también los objetivos específicos. Y la duración de ello es a corto plazo. Entonces, tenemos nuestros instrumentos limitados, tenemos las características de cada uno de estos instrumentos y más que nada tenemos también la duración en tiempo que como ya decíamos es muy importante estar definiendo también. Ahora bien, vamos a ir detallando cada una de las características que debe componer un proyecto en sí. Y uno de ellos es que define el problema que espera solucionar. ¿Verdad? Es lo que decíamos, debemos identificar el problema que pudiéramos tener y a través de ello, entonces vamos a tener que definir muy bien el problema y ver más que nada qué magnitud tiene ese problema, cuáles son sus causas, cuáles son las consecuencias que sabemos que están también a través de esto los efectos que dan y focalizar la población objetiva. ¿Cuál es mi población objetiva dentro del problema que yo pudiera identificar? Segunda característica es el impacto en la población. Y dentro del impacto en la población tenemos, por ejemplo, tener también como meta reducción de la pobreza, mejoramiento de la calidad de vida. Sabemos que nosotros debemos dar ese impacto a la población principalmente en lo que es, como somos salubristas, en el mejoramiento de la calidad de vida. Enseñarle a la buena alimentación, al consumir frutas y verduras, carnes blancas, el tomar mucha agua, el hacer ejercicio, el caminar por lo menos media hora diariamente. O sea que esa calidad de vida que cada una de las personas, ¿verdad?, pueden hacer y que muchas de lo que acabamos de mencionar se realiza mismo en la casa nada más, ¿verdad? O en un parque o en un lugar al aire libre también, ¿verdad? Donde es interesante poder trabajar lo que es también la actividad física. Delimitar el tiempo en donde nosotros debemos este proyecto para llevar adelante. Tenemos un inicio y tenemos un final. Cada proyecto que trabajamos tenemos una fecha en donde iniciamos ese proyecto y tenemos una fecha en donde culminamos ese proyecto, donde ya debemos de cerrar y de entregar el proyecto o ya ejecutar ese proyecto. Tenemos los objetivos, tenemos las metas claramente definidos y medibles, ¿verdad?, que debemos tener en cuenta y
Lo más importante en todo proyecto a trabajar o en todo proyecto trabajado es identificar los recursos disponibles. ¿Con qué recursos nosotros contamos? Con los recursos humanos, con los recursos materiales, con los recursos financieros. Y recordarán ustedes que siempre decimos que ninguno de estos recursos pueden funcionar una sin otra. Entonces, a eso vamos también trabajando, ¿verdad? La disponibilidad presupuestaria que podemos tener dentro de la organización, porque a través de esa disponibilidad presupuestaria es lo que vamos a poder tener también, ¿verdad? Poder contratar los profesionales, los funcionarios, ya sean técnicos, ya sean administrativos, ya sean de apoyo, poder contar con los insumos, con los equipamientos, con los materiales necesarios para que cada uno de nuestros recursos humanos pueda cumplir con la función asignada. Y la otra característica es que debemos de prever un mecanismo de evaluación continua. ¿Qué significa eso? De que nosotros en la planificación estratégica veíamos la clase pasada en que empezamos con una buena planificación en donde trabajamos principalmente lo que son los objetivos, lo que son los objetivos que queremos lograr, las metas que queremos alcanzar, la ejecución presupuestaria que debemos alcanzar y por ende debemos también conocer cómo vamos a ir ejecutando ese proyecto, ¿verdad? De inicio y fin. Iniciamos en esta fecha, cerramos en esta fecha y más que nada en la evaluación continua vamos haciendo el análisis del impacto. ¿Cuán impacto tiene estos trabajos que estamos realizando dentro de un proyecto determinado? Entonces, la evaluación continua va a ser también a que podamos estar constantemente supervisando, constantemente monitoreando todas las actividades en las diferentes áreas que nos compete llevar adelante. Ese control in situ en todas las actividades que planificamos y que vamos a estar desarrollando o ya lo estamos desarrollando. También este proyecto debe contar con un contenido específicamente, tener una estructura, mejor dicho, de trabajo, ¿verdad? Que vamos a estar también llevando adelante. Y en ese contexto de contenido de un proyecto tenemos los antecedentes. ¿Cuál es el antecedente que nosotros pudiéramos escribir para que cada una de las personas que a lo mejor va a financiar el proyecto o va a estar también dando la venia correspondiente para que se lleve adelante ese proyecto? Entonces es importante escribir detalladamente y específicamente, ¿verdad? Esos antecedentes que va a llevar adelante. También es importante la ubicación geográfica en donde va a estar instalado la realización de ese proyecto. Socioeconómico del país, ¿verdad? Que sea un lugar donde sea habitable, donde hay muchas personas que puedan servirse del proyecto, porque nosotros apuntamos siempre a brindar servicio como institución de salud que somos, ¿verdad? Y la zona, que siempre también es importante definirla muy bien y ver cuál es la relación que existe también en nuestro ambiente, dentro de nuestra organización, en lo que son las autoridades locales y las comunidades que vamos teniendo también. En esa relación con las autoridades locales, ¿verdad? Que siempre se ve con el intendente, vemos también con los directores de los colegios, vemos también con alguna institución educativa que pueda apoyar también, ¿verdad? En desarrollo del proyecto, que va a depender siempre del tema que queremos estar abordando.
Y por supuesto, el proyecto debe ser también muy bien justificado, en donde nosotros en esa justificación debemos de tener muy bien el análisis del problema, cuál es el problema en sí que se tiene, la motivación que nosotros pudiéramos brindar también a través de estos problemas, el apoyo de la comunidad, como recién mencionaba, trabajar con la municipalidad, con los colegios, con la iglesia misma también, verá cómo justificamos ese apoyo que vamos a estar brindando para la comunidad y que pudiéramos estar recibiendo también de la comunidad y cuál es la necesidad existente también dentro del análisis interno y el análisis externo a través de la comunidad. Los objetivos, que ya siempre sabemos que trabajamos el objetivo general y de ello los objetivos específicos, que no debemos olvidarnos que esos objetivos específicos deben responder más que nada al objetivo general. Y la población objetivo también que estamos trabajando dentro de este marco de proyecto, que vamos a ir reflejando también como un plan de ejecución. ¿Por qué un plan de ejecución? Porque el proyecto que nosotros pudiéramos llevar adelante, que pudiera ser aprobada, que pudiéramos contar con ese financiamiento, por supuesto, debemos trabajar un plan de ejecución. ¿Cómo vamos a llevar a la práctica ese proyecto? Y ahí se trabajan las actividades desglosadas, donde nos vamos a ir detallando, ¿verdad? Cómo vamos a ir trabajando este plan, cómo vamos a ir bajando esas directivas de trabajo que vamos a ir viendo, cuál es el cronograma de trabajo, como ya mencionábamos a inicio, qué tiempo de duración va a tener este proyecto, quiénes son las personas responsables, cuáles son las diferentes áreas que van a estar trabajando también en este proceso. El monitoreo, que sabemos que dentro del monitoreo trabajamos los indicadores, cuáles son las fuentes de verificaciones que vamos a utilizar, cómo se controlará el progreso y el alcance de los objetivos planteados a corto y a largo plazo. O sea que dentro de todas las actividades a realizarse, ¿verdad? Cómo vamos a supervisar, monitorear, cuál va a ser también esos indicadores que vamos a tener en cuenta para poder ir controlando cómo se van dando el trabajo en cada una de estas áreas. Y por supuesto, llegamos a lo más importante en tener que contar dentro de este contenido del proyecto, que es el presupuesto general. El presupuesto general, que debemos trabajar detalladamente cada una de las actividades que vamos a ir realizando en cada una de las áreas, quiénes son las personas que van a realizar, con qué recursos cuentan esas personas para poder llevar adelante esas actividades, y cuál es también identificar un poquito a las personas que van a estar al frente de esas actividades. Y no debemos olvidarnos de que acá debemos trabajar también detalladamente cuál es el presupuesto con el cual contamos, cuáles son las necesidades que nosotros debemos llevar adelante, y esas necesidades debemos también de cuantificar monetariamente. Si yo dentro de este proyecto necesito 10 profesionales, personal de blanco, entonces esos 10 puede ser 5 médicos, 3 licenciadas en enfermería, y puede ser
dos de laboratorio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sabemos que cada uno de estos funcionarios tienen también un salario específico que no coincide el salario de uno con el otro. Entonces, eso es lo que cuantificamos y recordemos que trabajando el proyecto, siempre mínimamente un proyecto dura 1 año, 2 años, 3, 4, pero tomemos como ejemplo 1 año. Entonces, dentro de ese presupuesto se debe de tener en cuenta los 12 meses del año en poder también justificar muy bien monetariamente dentro de nuestro presupuesto general para saber principalmente con qué dinero nosotros necesitamos para llevar adelante el proyecto. Y la viabilidad y la sustentabilidad de cómo será mantenido el proyecto después de ser finalizada su ejecución. O sea que nosotros debemos también proyectarnos al tiempo necesario para poder también darle esa sustentabilidad financiera para mantener esa contratación, por ejemplo, de los recursos humanos necesarios para mantener también nuestros equipamientos. Recordemos que sea cual fuere el equipamiento que debemos adquirir para llevar adelante el proyecto, también debemos de tener en cuenta su mantenimiento dentro del año, por lo menos 2 veces en el año que se pueda realizar. Entonces, con este contenido del proyecto, nosotros vamos trabajando también las etapas que debemos de tener en cuenta ya en el diseño. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar diseñando principalmente por etapas? En primer lugar, nosotros trabajamos el diagnóstico situacional del problema en sí que pudimos identificar y que a través de eso queremos presentar el proyecto que se va a tener que llevar adelante, como es, por ejemplo, el estudio de la realidad, cuál es la realidad específica en este momento de la comunidad, del servicio de salud, para poder definir el problema y a través de definir el problema podamos identificar las causas también, ¿verdad? Para ir trazando y trabajando lo que es el diagnóstico en sí. Para ello, nosotros debemos saber también en qué momento vamos a tomar las decisiones. Punto focal del proyecto en la cual nosotros debemos de identificar muy bien este tema. ¿Por qué? Porque una vez que identifiquemos las causales del problema en sí del proyecto o el trazado del proyecto que queremos llevar, adelante debemos de ver la producción de ideas para la solución. Trabajar las diferentes lluvias de ideas que conocemos y para qué esas lluvias de ideas, para que podamos saber también qué decisiones vamos a tomar. Y recordemos que el equipo de trabajo se reúne y empieza ya se identificó el problema y empieza a lanzar las probables soluciones. Y a eso nosotros le llamamos las lluvias de ideas. Por supuesto, de ese equipo de trabajo puede salir 20, 25, 30 lluvias de ideas, ¿verdad? Que queramos llevar a la práctica, pero sabemos que a esa cantidad no podemos llegar. Entonces, suponemos de 15 lluvias de ideas, yo sé que de esas 15 a lo mejor 8 es la que voy a poder llevar a la práctica. Entonces, vemos dentro de esas lluvias de ideas cuáles son las alternativas de solución. Y de 15 ideas, nosotros podemos llegar a 8 alternativas como solución. Y ahí es donde nos vamos al pronóstico de consecuencia de las alternativas, que identificamos la causa, identificamos también la consecuencia en sí. ¿Para qué?
para poder a través de eso también ver la selección de la solución que vamos a tener que trabajar en la planeación de la acción. Y dentro de la planeación de la acción, sabemos también que tenemos las acciones contingentes. ¿Verdad? Sabemos que no todas las acciones planificadas, planteadas, podemos llevar a la práctica. Entonces, ahí vemos cuál de las acciones también son importantes para poder llevar a la práctica. Y ahí es donde trabajamos ya la ejecución correspondiente, la ejecución del plan, que nos da también la evaluación de resultados. Y en esa evaluación de resultados, nosotros debemos también trabajar muy bien y precisamente el seguimiento que vamos a tener. Y dentro de ese seguimiento es lo que nosotros conocemos como el monitoreo, la supervisión, el acompañamiento e ir viendo cómo se van dando cada uno de estos procesos. Entonces, ahí es donde también trabajamos la selección de la solución que ya veíamos para llegar finalmente a una acción. Entonces, estas etapas en el diseño es también factores que debemos de tener muy bien en cuenta para poder trabajar estas cuatro etapas en lo que es identificar el diagnóstico situacional de la organización o del proyecto en sí, cuáles son las tomas de decisiones que voy a llevar a la práctica, cuál es la que me conviene ejecutarla, cuál es la acción que voy a llevar dentro de esa planeación y más que nada poder ejecutar dentro de las diferentes acciones que nos vamos identificando en cada paso que vamos dando también. Entonces, ya tenemos muy bien especificado lo que es un proyecto, ya tenemos muy bien también cuáles son las características que debemos ir trabajando dentro de lo que es la política como instrumento, el programa como instrumento, el proyecto en sí como instrumento, que limitaba también sus diferentes características y el tiempo a llevar adelante. Luego teníamos el contenido del proyecto en sí que debemos ir trabajando la parte escrita, por llamarlo así, la parte justificativa para ese proyecto. Y finalmente llegamos a las etapas en el diseño donde ya vamos trabajando también cada una de estas etapas. ¿Para qué eso? Para que podamos también trabajar lo que conocemos como el árbol del problema. Hablábamos hace rato ya dentro del factor del proyecto que tenemos las causas y tenemos también las consecuencias a través de la identificación de un problema que pudiéramos tener. Y dentro de ese árbol del problema tenemos entonces que definir un poquito cómo vamos a elaborar el árbol del problema. En primer lugar, debemos de identificar los problemas principales de la situación que se está analizando. Ya veíamos recién en las etapas del proyecto, ¿verdad? Que debemos ver el diagnóstico situacional. Entonces, es en ese diagnóstico situacional en donde nosotros vamos a ir identificando también los problemas principales de la situación que vamos a estar analizando. Colocar los problemas de acuerdo con las relaciones, que es la causa y el efecto, que es la causal y el efecto, que es la consecuencia que lleva a una causa, que es lo que vamos a analizar una vez en que podamos identificar el problema principal que queremos trabajar como el árbol del problema, elaborando
el árbol del problema. Tratar de enfocar el análisis a través de la selección de un problema central. El problema central es lo que nosotros vamos a identificar y de ese problema central vamos a ver cuáles son las causas que generaron ese problema, cuáles son el efecto, cuál es la consecuencia que generó también ese problema. Y elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa-efecto en forma de un árbol de problema, que es lo que nosotros estábamos evidenciando en esta parte, ¿verdad? Tenemos el problema central, tenemos las consecuencias y tenemos las causas, que es lo que vamos a estar trabajando. Revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad. Una vez que nosotros construyamos este árbol del problema, es donde vamos a cumplir con lo que menciona aquí, que dice revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad. Dentro de lo que es también la técnica participativa, que apoya la generación de ideas creativas en la búsqueda del problema, que son sus causas y son sus consecuencias. Entonces, en esto nosotros tenemos la construcción de lo que vamos a estar trabajando también en este momento, es un poquito el problema central que nosotros pudiéramos identificar en nuestros lugares de trabajo. Sabemos que en nuestros lugares de trabajo hay, en cada área donde nos toca trabajar, siempre hay un problema central. Entonces nosotros identificamos ese problema central y empezamos a trabajar cuáles son sus efectos y consecuencias de ese problema que yo pude identificar. Y a través, una vez que nosotros pudiéramos identificar todas esas consecuencias, entonces bajamos a trabajar también las causas de esos problemas, ¿verdad? Entonces, vamos también describiendo las causas y vamos describiendo también las consecuencias. Pero lo primero es lo primero, que sepamos visualizar muy bien cuál es el problema central dentro de esa organización. Entonces, partamos de esa base principalmente y para ello debemos definir muy bien lo que es un árbol del problema. Sabemos también que a través de varios autores vamos definiendo también lo que es un poquito el árbol del problema, ¿verdad? Acá, por ejemplo, yo les traigo ya también esta definición donde nos dice que es una técnica que se emplea para poder identificar una situación negativa, que por supuesto cuando hay una situación negativa es cuando hay un problema central, que es lo que nosotros debemos de identificar. Y al identificar el problema central, entonces es donde vamos a estar utilizando también la relación causa-efecto, que vamos a ir describiendo de acuerdo al problema identificado. Bueno, nos queda un minuto para terminar. Yo voy a volver a enviar otro enlace para que podamos continuar con el desarrollo de nuestra clase. Entonces, una vez que se corte nuestro encuentro, yo vuelvo a enviar otro enlace y vuelven a ingresar, por favor, para poder terminar la construcción de nuestro árbol del problema, porque estamos recién identificando, ¿verdad?, la estructura que vamos a estar trabajando para poder identificar el problema en sí y a través de ese problema ver también cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias que nos lleva también
a trabajar este proceso donde sabemos también que esta técnica del árbol del problema es una técnica muy participativa también.